Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo, 5:30 de la mañana la repetición. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico, espacio en el que todos aprendemos de derecho, compartimos la información y además personalmente estoy respondiendo todos los correos que nos escriben. Importante que las preguntas sean concretas, sean resumidas y vayan, como decimos en Colombia, al grano para poder establecer la mejor forma de ayuda. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de pensiones, sobre fondos privados, régimen de prima media. Vamos de pronto en el máster a bajarle un poquito a la cortinilla para que entremos en materia con el doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, muchísimos años también en el litigio, también ha sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y tiene una maestría relacionada precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de fondos de pensiones, de fondos privados, de régimen de prima media en España. Doctor, buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes. Recuerden nuestras oficinas, la de Medellín en Junín con la playa Edificio San Fernando, oficina 302. La de Río Negro en el Centro Comercial San Francisco al frente del SENA, oficina 215. La de Cartagena en la avenida Venezuela, Centro Comercial Centro 1, oficina 410. Y la de Bogotá les pido el favor que me escriban por el WhatsApp, que ya les estoy referenciando el abogado que nos está atendiendo los asuntos en la ciudad de Bogotá. La gente que contacta conmigo, miramos de qué asunto se trata. Algunos temas se pueden tratar desde aquí, desde la ciudad de Medellín, como por ejemplo los traslados de régimen, etcétera. Y lo que se puede hacer por aquí, pues lo hacemos. Lo que no se pueda, ya tengo un abogado en Bogotá que está trabajando de la mano conmigo y a él le podemos referenciar los usuarios para que se acerquen a la oficina que queda en un sitio perfectamente identificable, es al frente de la Corte Suprema de Justicia. Yo les indicaré por el WhatsApp, por el interno, exactamente la dirección. Bueno, doctor Jaime Humberto, comenzó el mes de marzo y siguen las inquietudes de nuestros televidentes relacionadas con qué tipo de alternativa en materia de fondos privados deben asumir los televidentes que están afiliados allí, el moderado, el de alto riesgo. Todavía siguen las preguntas en ese sentido. Claro que sí, Juan. Recuerde que venimos con una línea jurisprudencial abierta con la Corte Suprema, los tribunales, etcétera, sobre todo el de Medellín, y la Corte en el sentido de proceder el traslado de régimen del fondo privado hacia Colpensiones para aquellas personas que le falten menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, con base en la tesis de la falta del deber de información o del consentimiento informado que ha tenido acogida en nuestra máxima rectora jurisprudencial, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como se están tramitando estos procesos, Juan, viene el otro tema, el tema de los multifondos, que es lo que ha despertado el interés de la mayor parte de la comunidad. Sí, creo que ha faltado mucha información. Mucha información. Y no sé por qué, porque es que a quien más le conviene esto, pues además de un afiliado que pueda tener algún beneficio ahí por rentabilidades, es a los fondos privados. Recuerde que ellos cobran es por gestión, la comisión la cobran es por gestión, por el aumento de los capitales en la cuenta de ahorro individual. ¿Y en qué consiste el tema? En el año 2009 se crearon en Colombia los multifondos. ¿A qué apunta esto? A que va a haber tres posibilidades de que el dinero que usted tiene invertido en su cuenta de ahorro individual, en el fondo privado, se invierta. Hay un fondo de mayor riesgo, hay un fondo moderado y hay un fondo conservador. Esto quiere significar que en el fondo de mayor riesgo, como su nombre lo significa, pues hay mayor posibilidad de que la inversión se pierda o se reduzca, etcétera, pero también hay mayor posibilidad de que gane. Entonces la gente se mete allí queriendo aumentar considerablemente su cuenta de ahorro individual y está diseñado para gente muy joven, para gente que empezó la vida laboral y que apenas está como arrancando o está por allá como en la mitad de su vida laboral. Bueno, existe el fondo moderado, es un fondo ya un poco más conservador donde la inversión no se puede hacer en cosas tan volátiles, pues evitando que se reduzca de manera considerable la cuenta de ahorro individual y que esta persona pueda quedarse o disminuir el monto de la pensión o quedarse sin pensión. Y el fondo conservador, que es el fondo donde ya la inversión es muy limitada, pues casi que son inversiones en TES y en cosas con una inversión, con una rentabilidad muy pequeña, pero muy segura, a fin de que las cuentas, finalizando el periodo laboral, no se desplomen y finalmente dejen a la persona sin pensión. Imagine usted una persona que haya invertido, por ejemplo, en acciones de Ecopetrol y que no existían los multifondos
y fue 2 años antes de pensionarse y las acciones se desplomaron ¿Qué hace y ahí? valían a 7.000 pesos y quedaron a 1.000 y la cuenta de ahorro individual de 500 millones quedó en 100, pues obviamente que se va a quedar sin pensión. A eso apuntan los multifondos, pero extraña la falta de publicidad, Juan, porque el término se vencía hoy, de las administradoras de pensiones. Mayor socialización. Pues sí, porque es que eso les convenía a ellos. Si ustedes recuerden que cuando usted no escoge, les cogían fondo moderado. Claro. Entonces hay gente que apenas empezó su vida laboral que esa plata la pueden invertir en commodities, en acciones y en cantidades de cosas volátiles. Entonces podía ganar mucho y si ganan mucho, pues el fondo, les digo, cobra comisión sobre lo que le obtenga de valor al afiliado en la cuenta de ahorro individual. Entonces uno se extraña de que ellos no hayan hecho una promoción muy amplia en el país de esto, sabiendo que finalmente los podría haber beneficiado, pero ya hoy se venció el término. Finalmente, Juan, también hay otro tema ahí transversal a esto. Pero entonces vamos a atender llamada primero, doctor Jaime, si le parece. Atendamos. Y saludar a seguidores que tenemos también en la ciudad de Barranquilla. Orlando Fernández Montenegro, un abrazo muy grande. Es un profesional de la ciudad de Barranquilla, administrador de empresas, quien dice, no me pierdo el programa. Saludo para él. Y hasta ahora tenemos a Néstor en Itagüí. Don Néstor, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por atender mi llamada. Claro que sí. ¿Cuál es su pregunta? Tan amable, es para preguntarle al doctor Jaime que yo tengo una posibilidad de hacer la demanda y tengo la necesidad, mejor dicho, de hacer la demanda. Pero mi pregunta específica es, si yo hago el proceso, después de que arranque el proceso, si hay una reforma laboral que implica eso, ¿sí? Por un lado, ¿cierto? Y la otra es, en la cuestión de multifondos, el viernes pasado yo fui a mi fondo y me dijeron que yo no tenía problema con eso, que ya estaba en un fondo moderado. ¿Qué tan cierto puede ser? Muchas gracias. Bueno, pues Sí, eso puede ser cierto porque eso es por rangos de edad y la nueva reglamentación lo distribuyó de una manera que tuviera una parte en el de mayor riesgo y otra en el moderado, o una parte en el moderado y otra en el conservador, dependiendo de la edad en que esté. El próximo programa les traigo las tablas de cómo quedó eso en la nueva regulación, entonces seguramente usted no tenía problema. Si usted está muy cerca de pensionarse, habrá una transición seguramente. exacto, yo creo que una reforma no lo afecte. De todas maneras, hay que advertirle al televidente, pues por mal que le vaya, le va mejor en Colpensiones casi al 99% de la gente. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene que ser muy ético en el ejercicio de su profesión. Entonces hay personas que uno les hace el estudio, porque hay que hacerles un estudio de IBL de los últimos 10 años, y la diferencia va a ser 20, 30 o 50 mil pesos, Juan. ¿Tú uno qué le dice? Vea, este proceso le puede costar 5, 7 o 10 millones de pesos. Eso depende del grado de dificultad y de una cantidad de cosas. Hay que aclarar que esos procesos pues tienen unos costos porque precisamente en el derecho, en esas demandas de traslado, no ocurre como con otros tipos de No tienen demandas resultado económico. donde hay un resultado económico. Entonces la gente dice, ¿por qué debo pagar por una demanda en esos casos específicos? Eso es bueno aclararlo también, es por esa razón, porque no hay una recuperación de un recurso como ocurre con otros. Entonces, ¿qué hace uno? Le dice al usuario, vea, coja usted 50 mil pesos y divídalo en 5 millones, eso da 100 meses. Pues es decir, casi que ni justifica que la persona haga el esfuerzo. Exacto. Hay excepciones, Juan, también. Que sí, claro. Claro, por ejemplo, una persona que no va a poderse pensionar en régimen de ahorro individual, recibir garantía de pensión mínima, pues primero porque el capital no le alcanza, y la garantía de pensión mínima porque tiene una renta igual o superior a un salario mínimo. Entonces le dicen, no, es que yo me quiero trasladar porque yo no quiero recibir 70, 80 o 100 o 120 millones, 150, sino que lo que quiero es una pensión vitalicia. Entonces en esos casos uno sí promueve la demanda y le cobra a la persona porque ellos en prima media sí van a tener el derecho a una pensión de vejez, al paso que en el régimen de ahorro individual no. Entonces hay excepciones, pero volviendo a este tema de los multifondos, para redondear quería decirles, el 85% de la población colombiana es población que cotiza con menos de 2 salarios mínimos. Entonces cuando usted va a mirar las cuentas de ahorro individual, esta gente no ha podido completar ni siquiera el capital mínimo para una pensión de para salario una mínimo. pensión de salario mínimo. Entonces, es decir, ahí el multifondo No es le va a servir. irrelevante, es insignificante, eso no tiene importancia porque esté donde esté nunca va a completar el capital para una pensión, ni siquiera de salario mínimo. Y el salvavidas que le manda el sistema es la garantía de pensión mínima, que lo repetimos, lo reiteramos hasta el cansancio. No es una garantía estatal, eso es mentira. El Estado no garantiza nada ahí. El Estado regula para que a usted le dé la pensión y logra proteger el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, pero el Fondo de Garantía de Pensión Mínima se surte hoy día con aportes de los afiliados. El 1.5 de la cotización de los afiliados al régimen de ahorro individual va al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Cuando a usted le hace falta capital, ese fondo se lo trae para que a usted lo pensione. Yo diría, y usted me corrige, doctor Jaime Humberto,
que entonces quienes están haciendo cotizaciones sobre un poquito más del salario mínimo no deberían preocuparse si están en fondo moderado o volátil, porque finalmente no va a tener una pensión menor a un salario mínimo por esa garantía de pensión mínima. Exacto. Lo que yo le decía a Juan, a la gente, el ejercicio de la profesión hay que hacerlo con mucha ética Claro. y mucha responsabilidad, porque he visto por ahí muchos usuarios que van a la oficina a consultar una segunda opinión y me dicen, doctor, vea, yo estoy ganando 50.000 pesos más del salario No mínimo y justifica. un abogado por allí me cobra 3 millones No, por hacerme la demanda. Y yo le digo, ¿pero para qué? ¿Usted para qué se va a gastar esa plata si aquí le van a dar el mínimo? Exacto. Y aquí le van a dar el mínimo. Excepto, le digo, que esté dentro de la excepción, que tenga una renta igual o superior a un salario mínimo, caso en el cual sí podrá promover la demanda de traslado para que el régimen de prima media, que es Colpensiones, le otorgue una pensión de salario mínimo. Yo me uno a lo que usted dice, doctor Jaime, los abogados tenemos que ser muy juiciosos a la hora de analizar una historia de demanda de traslado, porque debe justificar que esa demanda se adelante. No puede ser una revisión a la ligera, porque finalmente el usuario va a percibir que no justificó adelantar ese proceso jurídico. Entonces, en ese sentido, los abogados que manejamos estos temas tenemos que ser muy juiciosos, como dice el doctor Jaime Humberto, y ya tenemos llamadas desde la ciudad de Cali. Don Orlando, buenas noches. Buenas noches, pues felicitarlos por el programa. No me lo pierdo todos los días, doctor. Muchas gracias. Doctor, para hacerle una consultica, yo soy pendiente de una calificación en un fondo privado. Me faltan 3 años para pensionarme y es recomendable en ese momentico trasladarme a Colpensiones o no es recomendable, doctor, o esperar la calificación. Muchas gracias por el programa, lo felicito. O sea, don Orlando está como esperando para saber si puede obtener una pensión de invalidez, pero entonces está ahí indeciso si se va para, si además adelanta la demanda de traslado. Buena pregunta. Yo creo, don Orlando, eso dependería más del monto de la pensión que usted vaya a recibir. Recuerde que la pensión de invalidez es exactamente igual en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual, porque se garantiza ese IBL a través del seguro previsional. ¿Qué es el seguro previsional? Ilustrémosle a los usuarios. Todas las pensiones de invalidez y de sobrevivientes en Colombia están aseguradas, de tal manera que como a usted le toman un promedio de los últimos 10 años, si usted apenas tiene, por ejemplo, 200 millones en la cuenta y no le alcanza ni para pagar una pensión de salario mínimo, menos si es de invalidez, porque se entiende que esa edad anterior a la de vejez, ese seguro previsional cubre la suma adicional que falte para completar el capital. Si la pensión suya va a ser de 2 millones mensuales, ese seguro previsional trae los 200 o los 300 o los 100 millones, lo que falte, para completar, para que a usted le dé una pensión exactamente igual en un régimen y en el otro. Habría que evaluar en su caso cuál es el promedio suyo, con qué salario viene cotizando, etcétera, para aconsejarle si promueve la demanda de traslado, si se queda ahí. Si usted gusta, me escribe por el WhatsApp, que ahorita se lo vamos a dar, me manda la historia laboral, yo miro los ingresos base de cotización que tiene y ya le aconsejaría si tramita el traslado de régimen o si se pensiona allí, porque recuerde que cuando ya se pensione, el caso no es imposible, obviamente, Juan, no es imposible regresar a una persona pese a que ya esté pensionada, pero es extremadamente complejo. Hay que calcular. Siguen en las redes sociales escribiéndonos, saludos para Sandra, para Milena, para Richard, para tantos televidentes que hasta ahora reportan sintonía, y para don Gerson en la ciudad de Bucaramanga. Buenas noches. Buenas noches, doctor Juan Carlos, doctor Jaime, un cordial saludo. Muy amable, gracias por estar en la Felicitaciones sintonía. por el programa. Muy amable. Doctor Jaime, una pregunta. En el régimen de prima media yo me pensiono con el promedio de los últimos 10 años. La pregunta es, ¿a ese promedio le aplica el 75% o es el 100% del valor que me dé el promedio de los últimos 10 años? Y como extra, yo puedo hacer aportes extra para aumentar el índice base de cotización de esos últimos 10 años. Muchísimas gracias, un abrazo y buenas noches. Oiga, don Jenson haciendo pregunta de facultad de Derecho. Eso le aplica tasa de reemplazo dependiendo de las semanas cotizadas. Por ejemplo, si usted se pensiona con un salario mínimo, es el 80% del IBL, es un salario mínimo. Si se pensiona con 2, si el IBL es 2, entonces con el 79.5 o un poquito más, y así va descendiendo. Si usted solamente tiene 1.300 semanas y tiene más salarios mínimos, por supuesto que la pensión va a ser inferior, inclusive la tasa de reemplazo, o mejor, el monto de la pensión va hacia abajo. Puede ser más bajito inclusive del 65, Juan, para personas que solamente tienen 1.300 semanas, pero que tienen, o que la pensión va a ser en una cuantía superior al salario mínimo. Si tiene 2, 3 o 4 salarios mínimos, la tasa de reemplazo va hacia abajo. Entonces hay que tener cuenta eso. Y lo otro, pues usted en Colpensiones como tal no puede hacer aportes voluntarios, por decirlo así. ¿Qué para mejorar? Él quiso decir como para mejorar el porcentaje, habló de un 100%, además que no existe. Eso inclusive está sancionado por la ley
y la jurisprudencia de la Corte es prolija en ese tema, que usted no puede inventarse unos ingresos para mejorar el monto de la pensión, porque recuerde que en estas pensiones del régimen de prima media hay un subsidio bien importante que se paga del Fondo Común y hoy día de recursos del situado fiscal, o sea, del presupuesto nacional. Entonces la ley no permite eso, pero si usted tiene, a la par que tiene una actividad productiva con una vinculación laboral, también puede tener otra independiente, suponga que es un contador y que lleva la contabilidad en una empresa y unas privadas, usted sí podría hacer aportes al sistema, justificar esos ingresos cuando se vaya a pensionar si lo requieren y aumentar el monto de su pensión. Es una contradicción porque mientras algunos quisieran pagar más en pensiones, no podrían. Y los que no pueden, la UGPP les dice paguen más. Ahí hay un enredo tremendo, pero hay que estar muy atentos. Don Luis, buenas noches. Don Luis. Sí. Buenas noches, don Luis. Buenas noches. ¿Sí está al aire? Sí, bien pueda. Claro, bien pueda. Bueno, buenas noches. Para hacer una pregunta, yo estoy pensionado desde el 2004 en protección, pero los últimos aumentos que me han venido del 1,5% o el 2% únicamente. Yo coticé más o menos 2.000 semanas. Yo me podría devolver otra vez para Colpensiones. ¿Usted vive en la ciudad de Medellín? Sí. Sí. Vea, don Luis, sí, de hecho ya tenemos algunas demandas pues, ante los jueces y todo eso. Hay una muy importante que está por terminar y que me late que el juez va a reversar eso, de una señora pensionada en el régimen de ahorro individual, en un retiro programado, que creo que le van a dar la vuelta a eso por lo que estoy viendo. Hasta el momento tenemos unas 3 o 4 decisiones desfavorables y tenemos los procesos en la Corte Suprema de Justicia surtiendo recursos de casación. Yo creería que sí es posible revertir eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace con el consentimiento informado con la falta del deber de información? Se le dice al juez, vea señor, usted fondo de pensiones me tenía que haber informado todo esto al momento de pensionarme, que me pensionaba por capital, que un hijo tiene que ver en el monto de la pensión, que si mi cónyuge es menor que yo, me afecta el monto de la pensión, que si el mercado de capitales en Colombia se afecta o la economía se afecta de alguna manera, se puede afectar mi cuenta de ahorro individual y mi pensión será menor. Tienen que decirle que a futuro, como en el caso suyo, los incrementos de la pensión no son por el IPC, sino que pueden ser menores y que inclusive se le puede disminuir el monto de su mesada pensional y eso nunca se lo explican. No, exacto. Usted cuando va a un fondo, usted no le dicen, vea, es que su mesada inclusive, es decir, ni siquiera la vamos a aumentar, sino que la vamos a disminuir. Se va a castigar. ¿Por qué? Sí, porque su capital se disminuyó, porque usted está en un retiro programado, invertimos esto en tal parte y no esas fue mal. acciones se desplomaron y no fue mal, entonces la inversión se perdió, entonces tenemos que reducirle el monto de la pensión, eso nunca lo explican. Entonces yo creería que en todos los casos, inclusive en los que se trate de rentas vitalicias, que son unas cosas pues ya más complejas porque son con seguros, con pólizas de seguros ya, Ahí de pronto ya sí. cubriendo los riesgos, Juan, pero inclusive con esas tenemos una demanda que es una renta vitalicia y también promovimos la demanda porque nosotros creemos que la falta del deber de información en la que se aplica la figura de la ineficacia, eso borra absolutamente todo. La ineficacia es una figura que viene del derecho comercial y que significa, palabra más, palabra menos, que cuando se hace un negocio jurídico bajo esas condiciones, es como si eso no hubiera existido. Y si ese negocio no existió, entonces, ¿qué es lo más sensato? Que el juez ordene que a usted lo vuelvan al estado anterior. ¿Cuál era su estado anterior antes de afiliarse a ese régimen? Pues estaba en Colpensiones, posiblemente iba a tener régimen de transición o una pensión en mejores condiciones. Acérquese por la oficina que nosotros estamos dispuestos a dar esa pelea, inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia. Precisamente vamos a ir a la pausa y durante la pausa usted podrá tomar atenta nota de los datos que tiene el doctor Jaime Humberto Salazar, sus teléfonos y sus direcciones. Ya regresamos. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar lo puede hacer en Antioquia, en Medellín, en la carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215. Línea de WhatsApp, solamente para enviar mensajes, 304-218-8191. En Cartagena, Avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1, local 410. Ahí nos decía también doña Ivette Cabrera durante la pausa que no la habíamos saludado. Saludo para usted también. Vamos a recordar estos aspectos importantísimos
cuando se trata de estar afiliado en un fondo privado de pensiones o en régimen de prima media Colpensiones. Si una persona hace cotizaciones en los fondos privados de pensiones sobre la base de un salario mínimo y no recibe rentas u otros ingresos, da lo mismo que se quede allí o se vaya para Colpensiones, porque lo cubriría la garantía de pensión mínima. Para que una demanda de traslado de fondo justifique, la persona debe estar haciendo aportes a pensiones de 2 salarios mínimos en adelante y ese comportamiento se mantenga por lo menos en los últimos 10 años antes de cumplir requisitos. Si usted está en un fondo privado y sabe que no alcanzará las semanas para pensionarse, lo mejor es que espere la edad, porque la devolución de aportes es mejor allí que en Colpensiones. Y finalmente, no deje la demanda de traslado cuando cumpla la edad, porque el trámite puede tardar de 1 a 2 años, es decir, cumplir 57 las mujeres o 62 los hombres. Es importante que si van a hacer el trámite de la demanda lo hagan con 2 o 3 años de antelación o con el tiempo que ustedes consideren sea prudente para cuando cumplan requisitos ya se haya dado la decisión judicial. Don Jonathan, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Su pregunta. Sí. Sí, yo tengo una pregunta acerca de lo de la pensión de invalidez. Es que mi papá lo pensionaron por invalidez en el 2015 y a él le dieron una pensión del 75%. Él va a cumplir los 62 años y él ya tenía las semanas en el 2015 para pensionarse, pero pues la edad no le servía, no tenía los 62. Entonces él va a cumplir los 62 años y quiere saber si él se le va a incrementar la pensión. No se le disminuye. Porque el IBL que él tenía era de 850.000 pesos cuando el Colpensiones lo pensionó en el 2015. Y a él le están pagando solamente el 75%. Él quiere saber si cuando él ahorita cumpla los 62 tiene un incremento sobre esa pensión. Gracias, pero el 75% es un buen porcentaje, doctor Humberto, para que analicemos la situación. Sí, es un buen porcentaje. Sin embargo, habría que hacerle el estudio al señor del IBL de los últimos 10 años o de toda la vida laboral. Se me olvidó decirle al televidente ahora que el promedio no solamente es los últimos 10 años, también puede ser toda la vida laboral para aquellas personas que tuvieron mejores ingresos al inicio o en el medio de su vida laboral. Entonces podría ser también, en el caso del televidente, que se acerque por la oficina con la historia laboral, le hacemos el estudio, que eso el actuario cobra por él como 50 o 60 mil pesos, y con eso tiene usted la tranquilidad de si se le puede pedir al papá el cambio de la pensión de invalidez por vejez cuando llegue a los 62 o si definitivamente se deja el asunto así de esa manera. Seguimos con más televidentes. Don Pedro en Bucaramanga, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Mire, es una preguntita, hágame el favor. Claro. Cuando una dama cumple la edad de los 57 años y no se alcanzó a pensionar porque no tiene las llamadas completas, ¿puede seguir pagando particular para pensionarse? Dependiendo del tiempo, claro. Claro que es sí, más lo que más sugerimos acá. Lo que pasa es que si la gente está muy lejos, pues hay que cotizar bastante tiempo, pero siempre se le aconseja a la gente, inclusive a gente a la oficina y con mucha responsabilidad. Gente con 1.000, 1.050, 1.100 semanas, yo les digo, no reciban la indemnización, hágale esfuercito, cotice, que en el tránsito hacia la vejez nadie está libre de sufrir una enfermedad, un accidente, etcétera. Pues y más en esa edad, Juan, entonces una persona que sufre una enfermedad o un accidente probablemente pueda tener derecho a una pensión por invalidez mientras llega las contingencias. La de vejez, claro, todas esas contingencias son cubiertas allí, inclusive los de Colombia Mayor, que reciben el subsidio, también tienen cobertura por invalidez y por sobreviviente. Entonces, el consejo es, mientras puedan, coticen. Cuando ya finalmente, pues económicamente no les dé, pidan la indemnización o la devolución de saldo, no vayan a ir a BEPS, que recuerden que es un tema para tratar en el próximo programa, lo del plan de desarrollo, que es una ofensa a la inteligencia que le quieran a la gente subsidiar los beneficios de la tercera edad casi que con la propia plata que ellos ahorraron a lo largo de su vida. Eso es indignante, pero bueno, de eso hablaremos en el próximo programa. Pero mientras la persona pueda cotizar, cotice, que vale la pena seguir haciendo aporte al sistema. Doctor Jaime, nos pregunta Laura Viloria desde Barranquilla a través de las redes sociales. Ella tiene 26 años. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Que esté en el fondo privado de pensiones o se vaya para Colpensiones? Yo siempre recomiendo a Colpensiones, Juan. Hay que fortalecer el régimen de prima media, que es contra el que han implementado una arremetida hace años el sector financiero. Hay que fortalecer este régimen porque es la seguridad social de todos los colombianos. Ya hemos demostrado, porque eso no es ni un mito ni una mentira, es verdad. En esos fondos privados la gente difícilmente acumula capital para adquirir una pensión de salario mínimo, y donde más necesita uno los ingresos es en la vejez. Doña Digma, rápidamente porque nos tenemos que ir. ¿Cuál es su pregunta? Y muy buenas noches. Mi pregunta es,
porque hay momentos en que uno presenta una demanda y lo llama el abogado y le dice a uno que mejor que desista, que porque después tiene que pagar unos costos. No, condena en costa se llama eso, que podría Sí, usted... condena en costos, Sí. porque eso se da. Porque puede que la demanda no esté, digamos, muy sustentada, muy bien sustentada, doctor Jaime. Por ejemplo, pues en nuestra oficina, Juan, que ejercemos la profesión con demasiada responsabilidad. Sí. Con el tema del reajuste de los servidores públicos, donde se buscaba que les dieran el 75% del promedio del último año, la Corte Constitucional decía que no, y el año pasado el Consejo de Estado concluyó igual y emitió una sentencia y dijo que el IBL de los empleados públicos iba a ser el promedio de los últimos 10 años. Entonces, uno, ¿para qué se desgasta en una demanda Claro. sabiendo que la va a perder? Exactamente. Entonces, uno llama al cliente y le dice, vea, le explica las razones por esto. O cuando usted presenta una demanda y hay un cambio de tesis en la Corte y sabe que eso ya no va a volver Claro. a la tesis inicial, también lo llama para evitar desgastes, pérdidas de tiempo y además eventualmente... Y la que- condenita que en los condenen costas. en costas, sí, claro. Eso antes es responsabilidad del abogado y un buen trato. Doctor Jaime Humberto, gracias. Nos vemos aquí el próximo lunes, Juan, a la misma hora y por el mismo canal. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, porque ya viene Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.